Buenos días, ¿cómo están, estimados estudiantes del tercer año de secundaria? Esperando que se encuentren bien, el día de hoy vamos a desarrollar el curso de razonamiento verbal. Veamos, entonces, vas a seguir estas recomendaciones que son muy importantes para tu buen desarrollo y desenvolvimiento del curso de razonamiento. Hoy martes 2 de diciembre del 2020. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es la infografía. ¿Qué es la infografía? Aquí tenemos un ejemplo sobre este tema que, como podrás observar, contiene imágenes. A su vez también está organizado y, por supuesto, contiene pequeños textos que refieren a cada imagen. Vamos a observar aquí, por ejemplo, dice 10 consejos para cuidar el medio ambiente. Vendría a ser el título. Como les decía, tiene una organización estructural y de este modo podríamos iniciar la lectura sobre esta infografía, ¿no? Que dice aquí, por ejemplo, con respecto al medio ambiente, antes de tirar algo a la basura, piensa si puedes reutilizarla. Luego, a continuación, tenemos también una imagen, ¿ya? Y un pequeño texto en el que refiere a esta imagen. Dice, utiliza el transporte público. Luego tenemos otra imagen con texto que nos dice, no abuses de aparatos y juguetes que requieren pilas y baterías. Y así a continuación tenemos diferentes imágenes con pequeños textos, ¿verdad? Bien, entonces esto es la infografía, ¿ok? La infografía, como su propia palabra lo menciona, infografía, info de información y grafía de texto. Es decir, que la infografía proviene de la información a través de los gráficos, ¿ok? La infografía principalmente se ha usado para lo que es la información periodística, de un modo mucho más dinámico a través de imágenes. ¿Qué es la infografía entonces? Es un diseño gráfico en el que se combinan los textos y elementos visuales con el fin de comunicar una información precisa sobre diversos temas, como podría ser científicos, deportivos, culturales, literarios, entre otros. Bien, entonces podemos determinar que la infografía abarca varios temas y además, como les decía, es dinámico porque presenta imágenes. Pasos para crear una infografía. Tenemos que primero definir el tema o el título de la infografía. Así primero, lo primero que se debe determinar es el tema, ¿ya?, del que vamos a desarrollar sobre esa infografía. Y por supuesto recopilar la información necesaria. Paso 2. Crear el primer borrador de su infografía. Se debe organizar la información recopilada y empezar a realizar bocetos de la infografía. Bien, es decir, todos los elementos que vamos a utilizar en la infografía debemos de recopilarla. Iniciar, por supuesto, por el tema o el título para luego organizar los subtemas que se desprenden del tema central. Como te podrás dado cuenta, aquí tenemos el tema que es el medio ambiente y los subtemas, ¿verdad?, que van alrededor de esta imagen, ¿ya?, que es la imagen central al que refiere el tema. Siempre habrá una imagen central y a su alrededor imágenes más pequeñas que refieren al tema central. 3. Diseño de la infografía. Paso 3. Vamos a diseñar la infografía. Allí vamos a tomar en cuenta el estilo de la infografía, que debe tener un estilo único y debe evitarse que tenga mucho texto, porque pues si la infografía trata exclusivamente de la información a través de la imagen, principalmente. Después tenemos que diseñar también la integración.
Una infografía es una integración y conexión de elementos gráficos que debe evitarse que tenga mucho texto, ¿ok? Es decir, que las imágenes tienen que estar conectadas unas tras otras, además en base al tema central. No debemos perdernos con referencia al tema central. Luego tenemos que buscar dentro del diseño color. El color debe ser colorido, con buenos contrastes para que facilite la lectura además. Presenta también fuentes. Una infografía debe tener el uso creativo de las fuentes y tamaños de letras, ¿no? Esto es referente al tamaño de las letras, ¿okay? Pueden ser, por ejemplo, en este caso se ha utilizado aquí 2 fuentes para el título, ¿ya? Dice 10 consejos para cuidar el medio ambiente, que es el tema central, ¿no? Iconos. Una infografía debe contener imágenes simples para comunicar de manera adecuada, ¿sí? Imágenes sencillas, fáciles de captar la atención. Bien, pasemos al siguiente. Sobre la estructura de una infografía. En la estructura de la infografía vamos a tomar en cuenta el título, por ejemplo, ¿no? Que es lo primero que debemos resaltar. Y el título va a resumir la información visual y textual que se presenta en la infografía. Debe ser breve y directo. Luego tenemos la bajada, como lo puedes observar aquí en este otro ejemplo donde dice el título Viaje al extranjero. La bajada está un poquito, ¿no? Un poquito más abajo, es opcional. En este caso voy a explicar brevemente sobre el tema, ¿ok? Va a dar a entender prácticamente de qué trata, ¿no? La infografía. Después tenemos el cuerpo. Dentro del cuerpo vamos a tener los subtítulos, ¿ya? O subtemas, ¿no? Porque el tema central es viaje al extranjero. Los subtemas, en este caso, sirve para presentar los subtemas. Puede haber de 2 o más según el tamaño de la infografía. Aquí tenemos, por ejemplo, la imagen central respecto al viaje al extranjero. Es llamativo. Luego tenemos aquí los subtemas, que en este caso será planeación del viaje, hacer un presupuesto, financiamiento, destino y tiempo. Tenemos el transporte, tenemos documentación que requiere para viajar, tenemos itinerario, guías y mapas de los destinos. Tenemos otro subtema, alojamiento y alimentos. Y de acuerdo a la importancia también, ¿no? Y vamos a ir viendo también, por ejemplo, ropa adecuada, apoyo en el extranjero, imprevistos, cambios de divisas, por último, ¿no? De acuerdo a la importancia también vamos a ir colocando los subtemas, ¿ok? Bien, pasamos entonces ahora al texto. El texto proporciona una información breve para comprender lo que la imagen no puede expresar. Como ya les he mencionado, el texto, por supuesto, tiene que ir de acuerdo a la imagen que se presenta, pero siempre y cuando que sea breve, ¿ok? Siempre tiene que ser breve. De eso trata la infografía. Info de información y grafía de iconos, ¿ya? Tenemos gráficos e imágenes. Pueden ser dibujos. En este caso tenemos, por supuesto, los dibujos, ¿ya? Fotografías, mapas, diagramas, pueden ser flechas, complementan los contenidos, entre otros, ¿ok? Bien, eso nos va a ayudar bastante para entender sobre el texto, ¿no? Porque la infografía es un texto a través de gráficos. Ahora tenemos también la otra parte de la estructura, que son las fuentes, y aquí tenemos, mediante una flechita se está señalando cuáles son las fuentes, ¿no? Las fuentes indican de dónde se ha obtenido la información, ¿ya? De dónde se ha sacado esta información, ¿no? Esa sería la fuente. Y el crédito señala el nombre del autor tanto
del diseño como de la investigación. Es decir, que si tú lo has creado pondrás aquí tu nombre, ¿ok? Y aquí de donde has sacado la información sería la fuente en letras mucho más pequeñas. Muy bien, chicos, el día de hoy hemos hablado entonces de la infografía. Ustedes van a desarrollar algunas actividades respecto a este tema, digamos, ¿no? Aquí tenemos una infografía, una lectura, ¿no? Vas a leer esta lectura de la infografía, ¿ya? Esta es una práctica en la que después, más adelante, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí, vamos a ubicar, aquí tenemos el tema o el título, ¿ya? Aquí tenemos las imágenes de esta infografía respecto a las lenguas indígenas y originarias en el Perú. Luego tenemos también respecto a este tema los subtemas, como por ejemplo 4,5 millones de personas hablan una lengua indígena u originaria. Tenemos otro subtema, el quechua, ¿verdad? Después tenemos el Ministerio de Cultura, 48 lenguas indígenas u originarias, y así. Bien, ahora, una vez leído esta infografía, vas a desarrollar estas actividades. Responde a las preguntas de la infografía anterior. ¿De qué trató la infografía? ¿Cuántas lenguas originarias existe en el Perú y cómo se distribuyen? Según lo que nos dice la infografía anterior, por supuesto, ¿no? ¿Ya? ¿En qué lugares del país se habla en mayor cantidad las lenguas indígenas? Después dice, ¿cuál es la lengua más hablada en el Perú? Bien, todo respecto a la infografía anterior. Luego tenemos la práctica. Esta práctica sí es con respecto al tema en sí de la infografía, ¿no? Dice relaciona mapa, fotografía, infografía, ¿ok? Relacionar, y aquí está la opción que puedes marcar. Después siguiente, ¿qué tipo de contenidos tiene la infografía? Según lo que se les ha mencionado. Por último, ¿qué características reúne la infografía? Y tenemos como tarea realizar tu propia infografía en base a los datos explicados, ¿ya? Como sugerencias te doy los temas, por ejemplo, una biografía personal, también puede ser sobre la buena alimentación, higiene, cuidados y prácticas saludables, entre otros, ¿ok? Cualquiera de estos temas puedes tocar, u otros sí tienes, por supuesto, no son sugerencias nada más. Bien, jóvenes estudiantes, esto ha sido todo por hoy, espero que hayan podido entender. Hasta la próxima.